como el camino para llegar al Padre. Y es válida las interrogantes que le hace uno y otro de los discípulos. En este pasaje, el capítulo 14 de Juan, era ya la última reunión en la que verían al Maestro. Temporalmente, Él les estaba anunciando que Él debía de reunirse con el Padre, porque esa era su misión, había llegado su hora. Ellos tal vez no entendían lo que Él les mostraba con estos comentarios que les hacían. Y Él les mostraba que Él iba al Padre a preparar alcoba para ellos, porque les empezaba a describir el reino de los cielos de ciertas maneras. Jesús siempre utilizó parábolas, sintaxis, símiles, comparaciones, cuentos, de una manera en la que aterrizaba la enseñanza a un lenguaje más conocido por todos. Y Él de esta manera les hablaba por medio de comparaciones de el camino. Él se presentaba a sí mismo como el camino, la verdad, la vida, la luz, la puerta, y por medio de narraciones, por medio de parábolas y hipérboles, como el sembrador salió a hacer su labor, el hombre rico, el hombre pobre, el hombre adinerado, un montón de cuentos que a lo mejor eran parte de la cultural, vaya, el pleonasmo, eran parte de la vida cultural del pueblo judío en ese entonces. Y Él buscaba acercar el conocimiento del reino de los cielos de una manera en que fuera más entendible, práctica y comprensible para las personas de la calle. No buscaba enseñarse a los teólogos, a los doctores de la ley, sino que buscaba que sus palabras fueran comprendidas en la gente, que la gente pudiera comprender cuál realmente era el mensaje que Dios tendría para sus vidas. Y de esta manera Él se expresaba. Tenía ya un grupo de discípulos que a lo largo de todo su ministerio, alrededor de 3 años y medio, según las evidencias cristianas y los historiadores han podido determinar, un periodo de alrededor de 3 años y medio, fue que tuvo este pequeño grupo de discípulos de 12, el cual Él discipuló constantemente y en forma muy privada. Bueno, dentro de la vida cristiana mencionábamos que el camino se nos presenta en ocasiones con muchas cosas que nosotros jamás llegamos a pensar cuando nos iniciamos en el llamado de lo que la vida cristiana nos atañe. Y tal vez nos hayan mostrado un evangelio en el cual todo es color de rosa, todo nos va a ir bien, todo es muy bonito. Y francamente, cuando empezamos a recorrer lo que el Señor nos exige hacer, vemos que la cosa no es tan fácil. Es algo que no nos esperamos, algo que para muchos podría resultar imposible, decepcionante, incluso frustrante, cómo se van dando las cosas dentro de la vida cristiana. Pero recordemos que el Señor siempre está forjando nuestro carácter. Y cabe mencionar que Jesús nos menciona que Él es el camino, la única manera de llegar al Padre. ¿Cómo es esto? Tal vez resulte un poco confuso las palabras de Jesús, contrastante con la realidad a la que estamos habituados a llevar o a realizar, porque el hombre todo lo ve de una manera en la cual necesita explicarse las cosas muy a su manera, y lamentablemente en esto entra la razón. Dios nos ha dado un gran privilegio, que es el de libre albedrío, y en el libre albedrío involucra la toma de decisiones que directa o indirectamente tiene que ver con el razonamiento de la persona. Y en el razonamiento de la persona, inesperadamente podemos encontrar situaciones que puedan influenciar nuestro pensamiento, que nos haga derivar en una toma de decisiones incorrecta, o que empecemos a vivir una fantasía muy llevada de la mano por el resultado que toman el
la forma en la que nosotros nos conducimos habitualmente. Esto quiere decir guiados por nuestros impulsos derivados de nuestras propias emociones. Porque todos buscamos una comodidad, un bienestar, que todo nos vaya bien, que no surjan problemas, pero sabemos que a lo largo de cualquier trayectoria que nosotros emprendamos, las cosas muy difícilmente van a resultar como nosotros las planeamos. Es una verdad totalmente aplastante de que las cosas por lo regular no resultan como soñamos. Lamentablemente, tenemos la tendencia a dejarnos llevar por nuestros sueños, por nuestras fantasías, y que si las cosas no son como nosotros las esperamos, realmente pues las abandonamos. Y esto es lo triste de todo aquel proyecto, toda aquella trayectoria, todo aquel llamado, todo aquel ministerio que está encerrado en cada uno de nosotros, pero porque las cosas no se dan de la manera en la que nosotros lo deseamos, abandonamos el camino. Un ejemplo que yo le pongo mucho a los estudiantes es el ejemplo de un cuchillo. Estamos muy habituados a catalogar o a enjuiciar las cosas por la forma en cómo las vemos o cómo las apreciamos a simple vista, sin tomar en cuenta que de todo lo que hay detrás. Entonces, una ilustración muy recurrente en mi persona hacia las personas a las cuales discipulo es comparación de un personaje cualquiera, nosotros mismos, con un cuchillo. Un cuchillo, por ejemplo, lo tenemos guardado en la alacena y no está siendo usado. El cuchillo puede ser de oro, puede ser de plata, puede ser de aluminio, puede ser incluso de madera, pero el cuchillo tiene una función muy específica, que es la de cortar o picar. Si nosotros usamos un cuchillo, ya sea el cuchillo de madera o el cuchillo de oro, si lo usamos, por ejemplo, para picar o cortar carne o chorizo, indefectiblemente, o sea, sin escape alguno, el cuchillo se va a ensuciar. Ese mismo cuchillo, para poder picar cebolla o tomate o una ensalada que no vaya con el guiso del chorizo propiamente, en el acto, tiene que lavarse, tiene que limpiarse para poder volver a ser usado. Indefectiblemente también, o invariablemente, si dejamos de utilizar el cuchillo en ese rato y lo queremos volver a usar después, ya sea mañana o pasado mañana, el cuchillo tiene que limpiarse, tiene que lavarse para volver a ser usado. Eso no le quita que el cuchillo sea útil. El hecho de que el cuchillo esté sucio no significa que esté útil, que no sea útil. Simplemente significa que hay que volverlo a lavar para volverlo a usar. Y así es el cristiano. El cristiano en el camino se va a ensuciar, se va a llenar las manos de sangre, se va a llenar de murmuraciones, de ataques, de críticas, y podría ser que esto pudiera llegar a afectarlo de alguna manera, pero todo esto va de acuerdo a cuánto nos ha estado lavando el Señor, o cuánto hemos estado nosotros permitiendo que el Señor limpie y sane nuestro corazón. Esto es el camino que el Señor nos trazó. No es aquel en el que nosotros busquemos que las cosas sean de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a la voluntad del Señor. Recordemos que el Señor va forjando nuestro carácter para lograr tener las características o virtudes de Él, mediante el Espíritu Santo. ¿Qué tanto nos parecemos al Espíritu Santo? Recordemos que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino paz, amor y gozo en el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con esto? Que la principal característica de un cristiano es que ha sanado, y no sanado físicamente, porque recordemos que
muchas de las cosas o de las situaciones en las que nosotros hemos, la mayoría, llegado a rendirnos a los pies del Señor, ha sido por medio de una sanidad o por medio de un milagro o por medio de alguna situación favorable en la cual le hemos dado toda la honra y la gloria justificadamente y con demasiada razón, porque solamente Él la merece, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero los milagros, las sanidades, los hechos portentosos, prodigiosos, no salvan. El único que nos puede salvar es una persona que se llama Jesús de Nazaret. Y aquí es donde cabe el tema que nos atañe el día de hoy, el camino, reconocer el camino. Así como Tomás le preguntaba, Señor, pero ¿cómo reconoceremos el camino? Él ya se los había mostrado durante 3 años, y a lo que Jesús le vuelve a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Y bueno, nosotros podríamos decir que estamos llenos de paz, amor y gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, que son las características del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo. Podría uno decir que está en el camino del Señor, pero necesitamos recapitular cómo es nuestra vida. Así como Jesús le dice a los fariseos: veo que en verdad ustedes son muy religiosos. No les estaba diciendo que están haciendo cosas mal. De hecho, Jesús no los estaba condenando por su religiosidad. Los estaba condenando porque no tenían el valor para hacer lo que les había sido encomendado. Yo le pregunto, por ejemplo, a un cristiano, a una persona, a un hijo de Dios. No vamos a encerrar el concepto dentro de una sola palabra, porque hay muchos hijos de Dios que no están en ninguna religión cristiana oficialmente, ¿sí? Porque ser hijo de Dios no significa que pertenezcamos a un cierto tipo de religión, porque la religión tampoco nos va a salvar. La religión solamente es resultado de las ideas del hombre. La religión lo que busca es acercar al hombre a Dios por medio de un sistema. Eso quiere decir que la religión lo que busca es acercarnos a Dios por medio de las obras, por medio de cosas que nosotros podríamos realizar para ganarnos la gracia de Dios. Contra lo que la Biblia dice que sois salvos por gracia, esto no por obras, para que nadie se vanagloríe. Entonces, uno podría decir: ¿y entonces todo lo que estoy haciendo en la religión está mal? No, lo que estamos haciendo está bien, solamente que no hay que perder de vista el camino. El camino es Jesús, un corazón sano, un corazón lleno del Espíritu Santo. Si una persona dice que él es seguidor de Cristo o es hijo de Dios, y yo veo que esa persona odia o tiene ira o rencor, pues francamente está en contraposición de lo que el fruto del Espíritu Santo dice ser, porque si se enoja con facilidad no tiene paz. Si está triste, apesadumbrado, se deja llevar por las situaciones de la vida y eso maneja su forma de ser, pues entonces no tiene gozo. Si no es capaz de tomar decisiones correctas de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a que primero poner a su semejante antes que sus propios intereses, entonces no tiene amor. Y aquí es donde necesitamos en nuestra vida cristiana comprender lo que el Señor nos dice a través de su palabra, que sigamos el camino, su camino, no nuestro propio camino. Y una persona que sigue el camino del Maestro es una persona que nada de lo que hay aquí en esta tierra lo puede llegar a lastimar, mucho menos las cosas sencillas, superfluas, vanas. El no tener dinero, el comentario de los demás. Por ejemplo, hace meses yo me encontraba sirviendo en una iglesia como ministro de alabanza. Y bueno, mi repertorio es un poquito más orientado a lo tradicional, al evangelismo. Busco siempre cantos que hablen sobre la presencia de Dios, cristocéntrico al 100%.
Y en ocasiones puedo resultar repetitivo si la gente asiste, me ve en los mismos cultos. Y una hermana me comenta al final: hermano, le voy a hacer una crítica constructiva. A lo que yo le digo: hermana, me va a hacer una crítica, bueno, pero no va a ser constructiva, va a ser destructiva. Y me dice: no, es una crítica constructiva. Y yo le digo, si me lo permite explicárselo, mire, una crítica es un género literario mediante el cual se comprueba la veracidad de un hecho o de un estado. Por eso mismo se llama crítica. Trata de destruir argumentos. Cuando no puede, quiere decir que lo que está cimentado está muy bien hecho. Y si no soporta el escrutinio de la crítica, entonces quiere decir que hay que reevaluar la posición de la persona que está expresando tal escrito, tal documento o tal hecho. Y ya no me dice nada, pero sobre eso, y me dice: bueno, le voy a decir que sus cantos tienen que cambiar de repertorio. Y le digo: es que son cantos que dan honra y gloria al Señor, dan alabanza. Sí, pero sus cantos no... necesita cambiar más de repertorio. Esa es mi crítica. Le dije: ok, hermana, amén, gloria a Dios, qué bueno que me hace la observación, voy a tratar de aprenderme más cantos. Y bueno, yo pensé dentro de mí, pues estaría bien darle gusto a la hermana, ¿verdad? Pero si mi corazón siente entonar cierto tipo de cantos y le dan honra y gloria al Señor, pues no tiene por qué eso lastimarme a mí. Tal vez si no tuviera yo la madurez suficiente, me hubiera lastimado, hubiera yo pensado: mi trabajo no sirve, o mi trabajo no estoy desempeñándolo bien, nada más porque a una persona no le gustó, nada más porque a una persona le gustan otro tipo de cantos. Pero el Señor pone este tipo de cosas que se presenten, lo permite para que nuestro corazón vaya forjándose en carácter, para hacernos fuertes, para hacernos firmes, para hacernos más estables, para no perder pie. Y bueno, puede uno llegar a sentirse lastimado en algún momento, pero recordemos que hay que seguir el camino, hay que recurrir siempre a la palabra del Señor, a su consejo, y seguir adelante, porque es lo que nos exige, seguir adelante en el camino, amar a la persona que nos está haciendo ese tipo de comentarios y restablecer nuestra posición como servidores del Señor, y que nada ni nadie nos pueda alejar del amor de Dios. Una vez platicando con un pastor, porque tuve un problema en alguna situación con alguna iglesia, un pastorado, y bueno, es una persona en la que yo siento que Dios lo usa mucho, una trayectoria de más de 70 años en el Evangelio, un pastor ejemplo a seguir para todos aquí en la comunidad de Ciudad Victoria. Voy y les pongo mi caso, y él me escucha, y yo me sentía muy derrotado, me sentía muy mal, sentía que estaba haciendo las cosas mal, porque pues me estaban acusando de cosas que a lo mejor indirectamente, a lo mejor sí había sido yo culpable, había dejado por ahí alguna situación que no pude manejar, y todo eso se fue dando hasta que llega un momento en que tanto va el cántaro al agua, como dice el conocido dicho popular, que termina por romperse. Al terminar de contarle todo mi vivencia, este hombre de Dios me dice: mira, hijo, todo mundo te va a escuchar, todo mundo te va a querer allá en el mundo, porque el mundo no te va a odiar, ni te va a criticar, ni te va a querer hacer a su manera. Los que te van a criticar, los que te van a censurar, los que te van a querer hacer a su manera son tus hermanos de la iglesia. Y yo me quedé muy sorprendido porque me dijera esto, ¿verdad? Pero es una realidad, porque nuestro corazón no está sano, porque nuestro corazón no persevera en el camino, porque nuestro corazón aún no está maduro, porque nuestro corazón es débil, porque realmente no estamos buscando la presencia del Espíritu Santo. Yo podría decirle a una persona, bueno, voy a poner otra vivencia. Hace unas cuantas semanas fui invitado por un matrimonio a su congregación, a visitar su congregación. Sé que al estar contando otras cosas, a lo mejor ya después no me van a invitar a ningún lado, pero es necesario decirlo. Me presentan ante la congregación, ahí con los hermanos, al finalizar el culto. Yo
veía que me acercaban una Biblia cada que era necesario usarla. Yo les hacía un ademán de que no podía ver yo, que no alcanzo a leer. Tengo una dificultad visual, la cual me impide leer cualquier documento escrito. Todo lo que estudio, lo estudio en audio. Y repetidas veces ellos advirtieron que yo rechazaba la Biblia. Bueno, no la rechazaba, simplemente les decía que no veía, pero con ademanes. Al finalizar el culto, me presentan a varios hermanos, platicamos, y al día siguiente me mandan un mensaje, ¿verdad? Me dice, oye, hicieron comentarios de ti ayer en la iglesia. Ah, sí, ¿qué comentarios? Yo pues me esperaba comentarios muy buenos, ¿verdad? Porque pues hay personas de Dios, hijos de Dios, en una iglesia, en una trayectoria eclesiástica ya mucho mayor que la mía, 15, 20, 30 años en el Evangelio. Pues una persona que tenga 15, 20, 30 años en el Evangelio solamente puede tener palabras de amor para sus semejantes. Y me dice esta persona, fíjate que me preguntaron si eras cristiano. Y yo le digo, ¿y tú qué les dijiste? Les dije, sí, eres cristiano. De hecho, que estás al frente de una obra. Y dice, es que no puede ser cristiano esa persona que trajiste. ¿Y por qué no puede ser cristiano? Porque no traía Biblia. Ah, caray, ¿y eso? Y dice, ellos en su opinión dicen que al cristiano se le reconoce porque trae Biblia en la mano. Y yo le digo a esta persona, pues a mí la palabra de Dios me dice que por sus frutos los conoceréis, no por el libro que traigan bajo el brazo. Y estamos llenos de clichés, de tradiciones, de costumbres que nos están alejando de la verdad. Jesús les decía a los fariseos nuevamente, es que veo que ustedes son muy religiosos. No les estaba echando en cara de que las cosas que hacían en la iglesia, en el templo, estuvieran mal. No, está muy bien. Vivir en santidad es precisamente algo para lo que también hemos sido llamados, pero la principal razón la cual hemos sido salvos y llamados ha sido a compartir el Evangelio y a ser discípulos en todas las naciones. No a encerrarnos en una burbuja donde todo sea bonito para nosotros, para nuestra familia, donde estén las cosas que nos gustan, porque eso es parte de lo que es la religión, mas no es parte de lo que es el camino. Otro ejemplo, la semana anterior o el último día o 2 días antes de que fuera año nuevo, de que terminara el año 2019, por ahí un amigo mío que quiero mucho, que respeto bastante, un pastor, tengo que decir el título, un pastor, colocó un meme en Facebook, el cual decía, antes de que termine este 2019, algo que quieras decirme, algo así parafraseando fue el mensaje, algo que tengas que decirme antes de que termine este 2019. Y yo veía que los comentarios ahí, Dios lo bendiga, hermano, usted es una muy buena persona, es un buen maestro, es un gran siervo de Dios, y le estaban echando muchas flores al siervo de Dios. Y bueno, es cierto, porque todo lo que estaban describiendo de él es cierto. Es muy buena persona, es muy buen pastor, es amoroso, es noble, es un muy buen maestro, es un excelente predicador. Bueno, y entonces, pues de mi corazón yo le puse un comentario, ¿verdad? Yo le puse un comentario, el cual fue el siguiente. Yo puse, arrepiéntase de sus pecados. Y no lo contestó, sino que lo borró. Y entonces yo le pongo un comentario, hermano, es que ¿por qué borra mi comentario? Eso no es de Dios. Y lo volvió a borrar. ¿Qué me está diciendo esto? Pues me está diciendo que su corazón no está totalmente sano. Algo lo lastima. Ahora mi comentario, realmente yo deseo que se arrepienta de sus pecados, así como yo también deseo que alguien me bendiga de esa manera. Yo deseo que te arrepientas de tus pecados. Yo deseo que Dios te dé la firmeza para todos los días clamar en oración, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, de todo lo que he hecho, porque soy un pecador, porque el tener un puesto como pastor o como líder de iglesia no nos hace exentos de ser pecadores, porque la palabra dice que en el corazón del hombre solamente hay maldad. Marcos 7, versículo 15, Jesús nos dice, nada hay fuera del hombre
que pueda entrar en él y lo contamine, sino lo que sale por la boca del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Del 20 al 23 dice, y otra vez les dijo que en el corazón del hombre habitan los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, la lascivia, la lujuria, las mentiras, los hurtos, la insensatez. Todas estas maldades en el corazón del hombre anidan y contaminan el hombre. Eso no nos está diciendo que al llegar al camino nuestro corazón esté exento de pecado. Y si nuestro corazón no está exento de pecado, eso nos hace pecadores. Y al ser pecadores necesitamos estarnos arrepintiendo constantemente de todo lo que nuestros actos hacen. Porque todo lo que nuestros actos, todo lo que el hombre haga es absolutamente maldad. Porque va en razón de la voluntad del hombre, no de la voluntad de Dios. Lo único que estando ante la presencia del Padre nos va a valer va a ser nuestro corazón. Qué tan limpio, qué tanto nos dejamos limpiar por el Espíritu Santo, qué tanto permanecimos en el camino. Y tal vez mucha gente podrá decirnos, es que el hermano anda mal, es que esto, que lo otro, aquello, pero tal vez movidos por nuestro propio corazón, porque nuestro corazón lo único que puede originar es maldad, es pecado. Solamente que necesitamos limpiarnos constantemente. ¿Cómo? Reconociendo nuestros pecados, confesándoselos al Padre, pidiéndole perdón todos los días, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Si yo llegase con una persona y le digo, Dios te bendiga, el Señor tenga misericordia de ti, ¿cómo lo podría tomar una persona? Tal vez podría tomarlo bien, podría tomarlo mal. Un cristiano solamente lo puedo tomar de dos maneras: de una manera de bendición o de una manera ofensiva. Si una persona, un cristiano bien centrado en el camino, tiene una comunión con Dios permanente, constante, edificante, pues a lo que va a responder va a ser, gracias hermano, amén, Dios lo bendiga, qué bueno que me desea eso, qué bueno que usted desea que Dios tenga misericordia de mí. Otra persona podría decir, sí, ya tuvo misericordia de mí, no tienes por qué decirme eso. Pero entonces eso nos hace saber que en su corazón realmente no hay paz, no hay amor, no hay gozo. Y no importa cuánto sirva en la iglesia, no importa cuánto, a qué religión pertenezca, puede ser testigo de Jehová, Asambleas de Dios, la Gran Comisión, mormón, católico, cualquier religión que profeses, lo único que intenta hacer la religión es acercarte a Dios por medios humanos. Te dice, haz esto, haz aquello, no puedes hacer esto, pero por medios humanos, por medio de órdenes, por medio de reglamentos, que de ahí viene la palabra religión. Y está bien porque nos está dictando una norma de conducta, pero la única manera de que nuestra vida pueda ser llevada de acuerdo a la voluntad de Dios es que no nos lo dicte un hombre, que no nos lo dicte una religión, que no nos dicte un grupo, una secta o un reglamento, sino que el que nos lo dicte sea el verdadero poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nuestro corazón esté lleno de todo lo que el Espíritu de Dios es. Y eso es lo que les buscaba decir Jesús a los fariseos, a los discípulos, a todas las personas. Jesús era criticado incluso porque se juntaba con borrachos. Venía un borracho, lo abrazaba, oraba por él, lo acariciaba, platicaba. Y esto le caía mal a los fariseos. Lo veían muy mal porque ¿cómo es posible que él, diciendo todo lo que es, haciendo todo lo que hace y se contamine mezclándose entre los borrachos? También se mezclaba entre prostitutas, gente de la calle, mendigos, recaudadores de impuestos. Cabe hacer mención, detenernos un poco en lo que significaba ser recaudador de impuestos en ese tiempo. Recaudador de impuestos era un oficio que a la gente no le cae bien porque el recaudador de impuestos tenía el fuero para recaudar los impuestos para Roma, pero además estaba habilitado también para recaudar dinero para él. Entonces se cometían muchos abusos por parte de los recaudadores de impuestos entre la gente, y por eso nadie veía con buenos ojos a los recaudadores de impuestos.
Y Jesús se juntaba con los recaudadores de impuestos también, con todo lo que la sociedad discriminaba en ese entonces. Jesús era partícipe de ellos y se la pasaba muy bien entre ellos. Nadie gozaba más entre las fiestas que el propio Jesús, contrario a lo que la religión ordenaba, que tenías que ser muy santo, muy ritualista, ir todos los domingos a misa, servir en el templo, vender tamales, etcétera, etcétera. Todo lo que la religión nos ordena o tiene como punto de vista bueno, es excelente, pero lo que tenemos que hacer es ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Alguien me preguntó alguna vez, bueno, pero ¿por qué no estás haciendo esto? Digo, porque mi trabajo, pues yo pienso que es diferente, porque otro podría hacer lo que me pides hacer en el templo. A lo mejor yo no lo puedo hacer tan bien porque no tengo las habilidades físicas que tú tienes, pero nosotros necesitamos, además de tener el templo limpio, además de tener la iglesia, la congregación funcionando, tenemos que funcionar allá afuera, porque de nada nos va a servir todo lo que estamos haciendo si no estamos haciendo la máxima ordenanza, si no estamos yendo a predicar este evangelio a toda criatura, y las criaturas están allá afuera, entre los borrachos, entre los drogadictos, entre las prostitutas, entre los sicarios, entre la gente de allá, entre la gente que no es tan bonita, tal vez la gente que no ande tan aseada, tal vez la gente que no tenga un vocabulario formal, tal vez la gente que te maldiga, que no tenga para ti un parabién, una bendición. Allá es donde está nuestro trabajo, porque de nada sirve tener el cuchillo limpio si nunca lo vamos a usar. El cuchillo tiene que ensuciarse, tenemos que ensuciarnos, llenarnos las manos de sangre para poder lograr hacer lo que el Señor nos ha ordenado. Jesús mismo se llenó las manos de sangre, y eso con su propia sangre. Jesús no le importó sufrir todo lo que tenía que pasar con tal de cumplir con su propósito para el cual había sido enviado. Jesús nos ha mandado al mundo. Jesús no nos mandó a construir templos bonitos, porque los templos bonitos ya existían cuando Jesús vino a la tierra. Jesús nos mandó a predicar la verdad, a seguir en el camino, y el camino que Él nos ha mostrado, seguir, no el camino que nosotros pudiéramos forjarnos, porque nosotros podríamos tener 1000 ideas, 1000 estrategias, 1000 formas de hacer que se va a sufrir. Por lo tanto, Él siempre nos dice: quien se considere ser digno de ser mi discípulo, tome su cruz y venga en pos de mí. Y la cruz representa un calvario, la cruz representa un tormento, la cruz representa que vamos a tener problemas en nuestro trabajo,